La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Oración y agonía en el huerto de Getsemaní, primera parte. Jesús se adelanta de sus discípulos como a tiro de piedra, y se postra de hinojos ante la majestad de su divino Padre, dando principio a la oración más dolorosa y sublime al mismo tiempo que ningún ser humano será capaz de penetrar. Y en aquellos momentos tan elevados como horrendos, Cristo clamaba al cielo, y no oía contestación. Habían llegado los momentos permitidos por Dios de apresar y crucificar a su divino Hijo, mas no solo fue crucificado su cuerpo, sino también su espíritu inmaculado. En varios momentos de su pasión se sintió solo, y sin las fuerzas de lo alto tuvo que luchar, acosado por Lucifer y sus legiones infernales, pues Jesús se había hecho reo de todos los pecados de los hombres, y por eso Satanás, en cierto modo, podía atacar a su cuerpo y espíritu. Y en aquellos momentos duros y difíciles le hostigaba brutalmente para hacerle desfallecer. Mas el Rey de la Humildad jamás cedió ni un ápice en todos los tormentos incalculables que el Rey de las Tinieblas le vino a ocasionar, sino que siempre reafirmó el ofrecimiento de su adorable ser como víctima expiatoria para redención de todo linaje humano. Mas Cristo, en aquellos momentos indecibles, presentía y vivía con su oración la inmensa cantidad de tormentos y oprobios que en pocas horas la furia satánica, junto con la hez del pueblo, descargarían sobre él. Traiciones, calumnias, sarcasmos, blasfemias y la despiadada flagelación de aquellos seres crueles e impíos que llegarían a desgarrar sus purísimas carnes de una manera brutal. La coronación de su sagrada cabeza, que tanta luz y vida entregó, sería traspasada por punzantes espinos, suplicio que sufriría hasta su última agonía, junto con las burlas, escarnios, coces, golpes, bofetadas y esputos, que recibiría de aquella generación vil y perversa, mofándose de él como la cosa más despreciada de la tierra. Pero no está aquí todo lo que más oprime su espíritu invencible allí en el huerto de Getsemaní, dejándole una angustia que no puede digerir, y es que, siendo él el Cordero Divino, dispuesto a inmolarse en toda clase de sufrimientos hasta derramar la última gota de su preciosa sangre, ve que el hombre no es agradecido al gran amor y holocausto al que él se entrega, pasando la afrenta y muerte más cruel como jamás se ha conocido. Jesús ve que después de haber dado tal ejemplo al mundo hasta llegarlo a salvar, el hombre no tiene voluntad, es negligente, no se esfuerza en alcanzar la virtud ni la pureza, y el pecado por siempre le viene a arrastrar. Después de tales muestras de infinita caridad, cuán pocas almas se vienen a salvar. Su santa doctrina ve despreciada y transformada, sus dones desechados, su amor olvidado, su verdad ultrajada. Y a Jesús le ahoga el sufrir al ver tanta debilidad e iniquidad en el corazón humano. Su dolor aumenta de un modo indecible, sus fuerzas humanas se debilitan y parece como si el Padre lo hubiera abandonado. Y él reflexiona. Mas, atacado y tentado por Satanás, dentro de un tormento desgarrador, se dice para sí: ¿y por qué derramar tanta sangre, si las almas no se aprovecharán de ella? Los hombres, materialistas e ingratos a tantos beneficios, se entregarán en brazos del diablo y serán pasto de las llamas infernales. Jesús extiende su mirada a través de los siglos venideros y ve cómo todos serán manchados por toda clase de pecados hasta llegar a la abominación de los últimos tiempos. Y el Salvador, con una aflicción y dolor de espíritu que le taladraba el alma al ver tanta maldad y desprecio humano ante su inmolación y sufrimientos incontables, siente una angustia que lo devora, y dirigiéndose al Padre, buscando su amparo y consuelo, le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Cuán anegado estaría el Hijo de Dios y doblegado por un múltiple sufrimiento cuando llegó a pronunciar estas palabras. Nuestra mente no lo puede concebir, y menos con palabras lo podemos describir. El dolor incalculable de su espíritu era muy por encima de lo sobrehumano, y que nadie puede llegar a calcular. Por eso, en aquellos momentos imposibles, llega nuestro amado Jesús a sudar sangre. Sus fuerzas espirituales están extenuadas,
Parece como si el Padre no le escuchara. Sabe el Maestro que sus discípulos están dormidos. Se encuentra abatido, desconsolado, solo, abandonado. Y así está el buen Jesús en medio de la humanidad, solo y abandonado, sin una mano voluntariosa que lo levante, que le limpie el sudor de sangre que surca en su lívido rostro. Cristo está de nuevo en la agonía de Getsemaní, sufriendo lo indecible ante la indiferencia en el cumplir de los que se llaman creyentes, y más que nadie por los que se consagraron a Él y de Él se han apartado. Sufre por los incrédulos, que todavía no lo han querido reconocer, pero más sangra su adorable corazón por los que creen y con sus obras lo niegan. El amado Salvador, postrado ante Dios, mas invadida su mente de todos los sucesos futuros, cuál de ellos más horrendo, recuerda de nuevo a sus 3 discípulos que había dejado cerca para que velasen con él. Y sabiendo y viendo que el diablo y sus ejércitos rondaban por aquellos contornos, arreciando cruelmente con toda su furia infernal, temiendo por ellos, va Jesús hacia donde estaban, y como ya sabía, los encuentra dormidos. Llamándolos, dice a Pedro: de modo que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es flaca. Estas son las palabras de alerta que Cristo dio a los presentes como futuros seguidores suyos. El espíritu, cuando está libre sin cuerpo, es incansable y siempre está preparado para trabajar y luchar. Mas cuando lleva la envoltura de la materia, le quita esa actividad constante. Por eso es imprescindible, cuando se vive en este planeta, llegar a ser todo espíritu, estando la materia junto con el alma en todos los momentos y actos de nuestra vida sujetos por el deber espiritual. O sea, que todos nuestros pensamientos, palabras y obras deben de estar centradas al servicio de Dios y bien de nuestra alma, viviendo la vida material solamente con lo imprescindible, y todo lo demás hay que entregarlo a la vida del espíritu. Y si así con perfección lo venimos a obrar, tened por seguro que aunque nuestra alma lleve la envoltura del cuerpo, siempre tendrá la fortaleza necesaria en vencer con gran triunfo todas las pruebas y tentaciones que tengamos que pasar, y que la mayoría de ellas son hostigadas por Satanás para frenar nuestro progreso espiritual y derrumbar nuestra obra. Mas todo es permitido por Dios, porque no somos dignos de más, por nuestra rebelión y soberbia, como faltos de caridad y los pecados que hemos acumulado aquí abajo. Por tales motivos, sin las tentaciones y pruebas, no podríamos recuperar lo perdido, ni pagar las deudas que tenemos con el Creador, que es nuestro amantísimo Padre. El divino Salvador de nuevo está postrado ante Dios en oración suplicante, y una angustia y lúgubre dolor le atraviesa cual espada de 2 filos a su nítida alma, que le hace mantener a su sagrado cuerpo doblegado y encorvado. Una atmósfera aterradora invade aquel recinto. Los demonios acechan al varón de dolores con todo el poder maléfico que les es permitido, pues saben que ha llegado la hora de poder martirizar y crucificar a aquel que tantas veces les había vencido, humillado y sujetado por debajo de sus pies. Mas ahora tenían potestad para apresar y desollar bárbaramente a su inmaculado cuerpo, ya que estaba permitido por Dios, por santa caridad y divina misericordia, en bien de todas las almas desterradas. Cristo lo sabe todo, y se inmola en cada instante a padecer los más acerbos dolores. Con su clarividencia veía incontables monstruos infernales que lo acosaban ferozmente, atormentándolo con un dolor desgarrador, pues querían debilitar aquella fortaleza de amor y caridad invencible para que su entrega y holocausto de salvación de las almas no tuviera tanta fuerza y poder para ayudar a salvarlas. Y en esta lucha titánica de víctima inmolada aumentaba en gran manera su aflicción y sufrimiento torturante. Y el varón de dolores siente la depresión de estar solo, desamparado, abandonado, agotado. Parecía que el cielo no le escuchaba, no le enviaba la ayuda solicitada. Y los suyos, los que tenía cerca, ni aun siquiera lo pueden ayudar un momento con la oración. Ve cómo en breve todo el pueblo se abalanzaría contra él, nadie le defendería, todos lo acusarían de cruel y malvado, pidiendo su crucifixión. Y así, toda su terrible pasión la veía y vivía en su interior solo con sus fuerzas humanas. Y eso hizo que de nuevo allí, postrado ante su amado Padre, brotase de su adorable rostro copiosas gotas de sangre hasta regar el duro suelo.
Mas el Hijo de Dios, consciente de su deber y la misión que tenía que llevar a cabo, aunque sin fuerzas y extenuado, levanta su espíritu con su excelso amor y caridad, y con voz conmovedora dice así: hágase, Padre mío, en todo momento tu divina voluntad, que la tuya es la mía. Abrazando una vez más, con una abnegación sublime, todos los dolores y sufrimientos más atroces que tan despiadadamente recibiría su cuerpo y espíritu. Y de este modo, de nuevo, el Cordero de Dios es inmolado bajo la barbarie diabólica inhumana, para que todos los desterrados pudiéramos llegar a ser salvos. La paz de Dios reina entre todos.